Buenos días, señores estudiantes del 10º año. Nos volvemos a encontrar y eso con la gracia de Dios que día a día nos sigue bendiciendo a cada uno y sobre todo a toda nuestra familia. Y felices porque ya estamos finalizando ya estos temarios de estudios sociales. Y algunos dicen, por fin, quizás algunos, otros, no. Pero bueno, eso es la constancia de cada uno cada día, de que han estado preparándose y para ese examen. Es recomendable que cada uno también vaya buscando su espacio de estudio y así tendrá ese hábito, para la redundancia, que para poder seguir estudiando. Vamos a desarrollar los últimos temas. Bienvenidos. Empezamos ahora con el tema número 16, ítem de complete. ¿Cuál es la orden que nos indica aquí? Los campos de concentración fueron una serie de donde eran los comunistas y homosexuales por ser considerados considerado inferior a los alemanes y por suponer que eran opositores al Estado alemán. Entonces, aquí nos hace una pregunta muy clara sobre los campos de concentración nazi. ¿Cuáles son entonces? ¿Dónde están ubicadas sus instalaciones? ¿Dónde en sí? Si eran prisión, si era un lugar de estudio, en fin. Vamos a analizar paso a paso estas opciones de respuesta. Entonces surge una pregunta. Este campo de concentración, ¿por qué se crearon? Pues una de las respuestas sí se crearon para el trabajo y el exterminio con el fin de mantener presos y determinadamente exterminar a los judíos. No tan solo a los judíos, sino más también a los comunistas, a los anarquistas, a los socialistas, a los disidentes políticos y prisioneros de guerra. Eran llevados allá en estos campos de concentración de los nazis. Hay varios campos, total son como 6 campos de concentración que ellos crearon para someter a muchas personas. Lo que ellos tenían como campos de trabajo, o más aún, estos campos de trabajo eran un centro de detención simplificado, donde los reclusos se ven obligados a realizar trabajos penales como una forma de castigo bajo el Código Penal. Y los campos de trabajo tienen muchos aspectos comunes con la esclavitud y con las cárceles. ¿Dónde están ubicados estos campos? En Alemania, Polonia, Serbia, Noruega están ubicados. Y los nombres más así conocidos, Arbestock, el de Auschwitz, el de Banjinka, el de Barduz, son los más sonados. Que hay otros también que llevan estos nombres tan fuertes, pero en realidad se vivió otra realidad en esos campos de concentración. Y la pregunta que de pronto surge en ustedes: ¿quiénes estaban ahí en esos campos de concentración? Si nos damos cuenta ahí en esta fotografía, niños, mujeres, hombres y personas ya de la tercera edad. Y ustedes ven el uniforme que le dan, todo eso, por ser judíos. Entonces los alemanes quisieron exterminar a toda la raza judía, y sin importar si eran niños. Ahí está otra fotografía ya a color, y esto también nos dice mucho sobre lo que pasó en esos campos de concentración, más bien esclavizados. En esta última fotografía, quizás algunos, yo he visto esa película, yo sé dónde. Entonces, sí, es una película donde muestra la realidad de cómo se vivió en aquella época. La película para algunos de pronto sí
de orden así de cultural, de nutrirse de historia, el niño con pijamas a rayas. Entonces es impactante la historia de cómo varios personajes y en la actualidad cuántos sobrevivientes todavía existen en esta sociedad actualmente. Bien, entonces tanto el literal B y C quedan descartados. Tenemos el literal A y D. Entre los dos tenemos que sacar uno. Analicemos. Instalaciones, encerrados, prisión. Judíos chinos, raza, grupo. Entonces, armemos el párrafo. Los campos de concentración fueron una serie de instalaciones donde eran encerrados los judíos, comunistas y homosexuales por ser considerados una raza inferior a los alemanes y por suponer que eran opositores al Estado alemán. Entonces, nuestra opción de la respuesta sería literal A. Vamos a marcarla. Bien, la hemos marcado entonces. Continuamos. Estamos en el siguiente tema, sería el tema 17, ítem de selección. Seguimos seleccionando la respuesta correcta. Y el orden nos indica, los judíos eran obligados a asistir a los campos de concentración, en los cuales eran torturados y asesinados dentro de, opción A, tanques, opción B, granjas, opción C, cámara de gases, opción D, fusilados. Entonces, para ver entonces esos campos de concentración tenemos que analizar de qué forma eran torturados y asesinados y en qué lugar. Algo de información sería bueno también así en este análisis. Los campos de exterminio también eran llamados campos de la muerte o fábrica de la muerte. Fueron construidos durante la Segunda Guerra Mundial por el régimen de los nazis. Las víctimas eran ejecutadas sobre todo por gaseamiento en una cámara o un cuarto cerrado. Entonces, ni se podía respirar porque ahí con gases eran asfixiados y morían quemados también a la vez. Entonces, esto es conocido como el Holocausto y un genocidio total donde millones de personas murieron. Entonces vamos seleccionando tanques, no puede ser, porque en un tanque no pueden entrar miles de personas judías en esos tanques. Opción B, en una granja. Ya estaba como un establo en el lugar donde esos campos de concentración ya estaban. Pero era un día determinado que les tocaban a algunos morir y a algunos sacrificar su vida por salvar a otros. Pero en fin, terminaban muriendo todos. Y la opción C, cámara de gases. Y la opción D, fusilados. Sí y no literal C y D. Pero más bien nos pide ahí, en la historia que hemos recapitulado, las víctimas eran ejecutadas sobre todo por gaseamiento en una cámara. Ahí está nuestra respuesta. Opción C. Marcamos nuestra respuesta entonces del tema 17. Los judíos eran obligados a asistir a los campos de concentración, en los cuales eran torturados y asesinados dentro de las cámaras de gases. Ahí está nuestra opción de respuesta. Continuamos entonces con el tema número 18, ítem de selección. Seguimos seleccionando la respuesta. Durante el Holocausto se crearon varios campos de concentración y los más nombrados fueron. Tenemos varias opciones y tenemos que analizar para saber cuáles fueron esos campos de concentración más nombrados, más relevantes que marcaron su historia. Opción A, Pensilvania y Treblinka. Opción B, Juno y Auschwitz. Opción C, Auschwitz y Treblinka. Opción D, japonés y francés. Entonces,
De esas cuatro opciones tenemos que analizar cuáles eran esos campos de concentración los más nombrados según su historia. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes forzaron a la población, pero a la población judía, y a vivir en una condición miserable, y eran diseñados para que ellos mueran. Entonces, esto era una forma más sistemática que existieron en los campos de concentración nazi. Iban exterminándolos poco a poco hasta que desaparezcan los judíos. Ese era el pensamiento ideológico de los nazis. Entonces, para marcar cuáles eran esos campos más fuertes, más en el sentido más nombrado en la historia, es el literal C, Auschwitz y Treblinka. Son los dos campamentos o los dos campos de concentración más llena de historia, porque abarcaron miles de niños, mujeres, ancianos. Bien, ya tenemos marcada entonces nuestra opción de respuesta ha sido el literal C, Auschwitz y Treblinka. Encontramos ya en el tema 19, ya estamos avanzando, ya falta poco para finalizar. Tema 19, ítem de complete. Vamos a completar el siguiente párrafo. Leamos la orden. El nazismo caracterizó por ser una de tipo fascista que exaltaba de la raza, impulsaba la expansión imperial de Alemania y promovía sentimientos su principal símbolo era la cruz esvática. Entonces, según las opciones de respuestas son estas: A, políticas, general, área, amor. Opción B, estrategias, supremacía, judía, odio. Opción C, ideología, generales, judíos, compasión. Y literal D, ideología, supremacía, aria, odio. Analizando entonces este tema 19, el líder principal del nazismo es Adolfo Hitler, que se proclamó en ese tiempo ya el más poderoso de de toda Europa y parte de Asia, autodictador. Es el cual instituyó una dictadura y autoproclamándose Tercer Reich, la orden y era el poder. El secreto nazi era el plan del genocidio y la limpieza total de la etnia. Entonces, esto es lo que ocasionó entonces su pensamiento, su poder, el odio y la parte de Aria. Es el rango que se le daba a los Reich. Entonces él ocupaba el Tercer Reich, que era de los alemanes, el sumo poder total en ese tiempo. El Tercer Reich tenía como uso a menudo para describir el régimen nazi en ese país, que se extendió el 30 de enero de 1933 hasta el 8 de mayo de 1945. La llegada de los nazis al poder marcó el comienzo del Tercer Reich. Entonces, ¿por qué Tercer Reich? Era un proyecto de Alemania nazi. Hizo que Adolfo Hitler quisiera conquistar un gran imperio y devolverle al país germano el dominio sobre el gran parte de Europa y del mundo, dando en pie al Tercer Reich. Entonces, ¿cuáles son esas partes para ordenar este párrafo? Vamos ya analizando según los literarios. Ustedes se pregunten, ¿quién es este señor? Este señor es realmente Adolfo Hitler, el mentalizador de todos los nazis y ejecutar a todos los judíos y exterminarlos, donde padecieron más de 60 millones de personas en esos campos,
de concentración. Él es Adolfo Hitler. Entonces, la política y la estrategia de ese literal A y B la descartamos enseguida para quedarnos solo con el literal C y D, ideología generales judíos con pasión, mientras que el literal D, la ideología supremacía, aria y odio. Entonces nuestra respuesta sería literal D. Marcamos literal D y completamos arriba. El nazismo caracterizó por ser una ideología de tipo fascista que exaltaba la supremacía de la raza aria, impulsaba la expansión imperial de Alemania y promovía sentimientos de odio. Su principal símbolo era la cruz esvática. Esta última fotografía es la cruz esvática de los alemanes, y esta era como un temor, imponencia en ese país de Alemania, y más aún cuando invadieron varios países y entraba esa bandera. Entonces ese se llama la bandera, la cruz, esa es la cruz esvástica. Chicos, de 10º año ya nos encontramos en el último tema de estudios sociales. Este ítem de selección, en el tema número 20, vamos a leer, por favor. La Segunda Guerra Mundial terminó con el lanzamiento de 2 bombas atómicas por parte de los Estados Unidos en la ciudad de, literal A, Hiroshima y Yokohama. Opción B, Tokio y Berlín. Opción C, Hiroshima y Nagasaki. Opción D, Japón y Berlín. De esas 4 opciones, hay 2 ciudades que fueron bombardeadas por Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son esas 2 ciudades? Entonces, un poco así de análisis. ¿Qué ciudades japonesas fueron bombardeadas por Estados Unidos? En agosto de 1945, las ciudades de Hiroshima y Nagasaki fueron arrasadas por bombas atómicas. Las defensas civiles y militares japonesas fueron incapaces por detener los ataques aliados. Entonces, esta última pregunta, donde podemos ya ver la Segunda Guerra Mundial, terminó con el lanzamiento de 2 bombas atómicas. Entonces, literal B no corresponde, Tokio y Berlín. Opción A, Hiroshima y Yokohama tampoco. Entonces, opción D, Japón sí, Berlín no corresponde a Japón. Entonces, la opción C, Hiroshima y Nagasaki son las opciones de respuesta aquí. Los 2 bombardeos fue a la misma hora, donde bombardearon esas 2 ciudades, Nagasaki e Hiroshima. ¿Hubo sobrevivientes? Sí, pero algunas fueron muriendo poco a poco, según porque se contaminaron la mayor parte de los sobrevivientes. Y así quedó la ciudad después del bombardeo, destruida totalmente la ciudad de Hiroshima y Nagasaki. Bien, y ahí está nuestra opción de respuesta. El último tema. Muchas gracias, jóvenes de 10º año, por la atención, y nos volvemos a ver el día de la evaluación. Así que a estudiar, póngales ganas y vamos que sí se puede. Bien, estudiantes de 10º año, hemos finalizado ya los temarios de estudios sociales, y eso indica de que cada uno ha sido responsable de estar ahí frente a frente a su computadora, a su teléfono, en su laptop, en fin, en cualquier medio digital en la cual uno va a aprender de estos temas de estudios sociales en el proceso de desarrollo. Y también es muy importante de que seamos también más responsables en estudiar para el examen que se nos viene. Y sin más que decirles a todos, muchas gracias y bendiciones para todos. Nos vemos pronto.